ratito. Vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a hacer dos temas para terminar esta parte: glucólisis y gluconeogénesis y transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Vamos a empezar con lo que es glucólisis y glucogenólisis. Entonces, ¿se escucha, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Se puede ver la pantalla entonces, ¿no? Así es. Gracias. Muy bien. Entonces, para hablar de glucólisis y gluconeogénesis, primero tenemos que entender algo, jóvenes, que al hablar de estas dos acciones, estas dos reacciones bioquímicas, tenemos que entender que esto se va a partir básicamente, especialmente la glucólisis, en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros hablamos de glucólisis, como su nombre lo dice, lisis de glucosa, destrucción de molécula, ¿no? Muy bien. Y cuando hablamos de gluconeogénesis, es la formación de nueva glucosa a partir de sustancias que no sean carbohidratos, ¿no? Entonces, para nosotros poder entender hoy día y ustedes puedan ubicarse más o menos de cómo se da este proceso, pues básicamente, pues, como les mencioné hace un momento, eso parte pues, de los alimentos, ¿no? Nosotros en nuestros alimentos ingerimos muchas veces, ¿no? Frutas, todos estos alimentos constituyen al grupo de carbohidratos. Entonces, cuando nosotros ingerimos una fruta, pues el carbohidrato que se va a absorber en los frutos. Cuando nosotros ingerimos arroz, papas, generalmente el carbohidrato que finalmente se va a absorber al torrente sanguíneo es la glucosa. Entonces, recuerden ustedes que para poder hablar de glucólisis,
A ver, jóvenes, el internet, estoy cambiando de servidor. El internet está un poco mal. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí, Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces continuamos. Les decía yo que para hablar de glucólisis y gluconeogénesis, primero tenemos que hablar sobre carbohidratos. Nosotros cuando ingerimos un alimento, un carbohidrato en el quehacer diario de nuestra vida, pues lo ingerimos con la finalidad también de obtener energía para que las diferentes funciones celulares de los diferentes tejidos del cuerpo pues puedan ejecutar esa acción, ¿no? Recuerden que finalmente, cuando nosotros hablamos de que las células van a necesitar energía, pues nos referimos básicamente a que van a necesitar ATP para que puedan ejecutar sus diferentes funciones celulares. Entonces, cuando nosotros ingerimos un carbohidrato, les mencionaba yo que estos carbohidratos, absorberse, miren, ustedes pueden ver, ustedes ingieren un carbohidrato, entonces yo quiero que ustedes vean esto. Cuando nosotros ingerimos, masticamos un carbohidrato, finalmente este carbohidrato va a ser digerido de una macromolécula a una micromolécula. ¿A nivel de dónde? A nivel de la luz del intestino. Entonces ustedes pueden ver acá, esta es la luz del intestino, ¿no? El intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Este es el intestino delgado. Entonces, esta es la luz del intestino delgado. Entonces, netamente el intestino delgado, miren, las células intestinales, las que tienen microvellosidades por su borde en cepillo, y de acá los nutrientes se van a absorber hacia la sangre, hacia los capilares sanguíneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ya hemos hablado de aminoácidos, estos aminoácidos, ¿no? En alimentación, cuando ya sean digeridos y sean fraccionados a dipéptidos o tripéptidos, se van a poder absorber, ¿no? A través de estas células intestinales, ¿no? Ingresan al enterocito a través de un transporte activo, ¿no? Para que estos aminoácidos por difusión sean absorbidos al torrente sanguíneo. Igual sucede con los ácidos grasos, y eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases, ¿no? Que también finalmente van a través del enterocito, absorberse al torrente sanguíneo. ¿Y qué sucede con los carbohidratos? Pues los carbohidratos, jóvenes, ¿no? Van a ser absorbidos como glucosa y galactosa, ¿no? Van a poder ser absorbidos por el enterocito. Acá tenemos el enterocito en el intestino delgado. Van a ingresar esta glucosa ya fraccionada, esta galactosa, a través de un transporte activo secundario con sodio. Y también podemos ingresar, por ejemplo, la fruta, que tiene fructosa, también va a ingresar al enterocito por difusión facilitada. Entonces, una vez que están adentro, en el enterocito, ambas estructuras van a pasar por difusión facilitada hacia el torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento, este carbohidrato, va a ser digerido finalmente a glucosa, galactosa, fructosa, para que el enterocito lo pueda absorber, y este enterocito, una vez absorbido, lo puede enviar al torrente sanguíneo por difusión facilitada. Entonces, luz intestinal es esto, lo que ingerimos los alimentos, el enterocito, la célula intestinal, y finalmente el torrente sanguíneo. Entonces, cuando la glucosa llega al torrente sanguíneo, recuerden ustedes que en nuestro sistema, pues todo funciona con glucosa, ¿no? El cerebro necesita glucosa para que pueda estar activo. Las células musculares necesitan glucosa para que se pueda tener su reserva energética. El hígado necesita glucosa. Todas las células del cuerpo, pues necesitan glucosa para que puedan realizar sus diferentes funciones. Entonces, una vez que esta glucosa, no, este carbohidrato como monosacárido, ya por difusión facilitada, ha ingresado a los capilares sanguíneos, al torrente sanguíneo, pues el torrente sanguíneo se va a distribuir hacia el resto del cuerpo, ¿no? Acá está nuevamente, miren, luz intestinal, el enterocito, en esta membrana, ¿no? Esta membrana vical donde están las microvellosidades, ¿no? La glucosa como tal y la galactosa ingresan a la célula a través del transporte activo con sodio, mientras que la fructosa atraviesa o ingresa al enterocito a través de los canales GLUC5. Estos canales GLUC5, pues hay canales GLUC1, GLUC2, GLUC3, GLUC4, GLUC5,
Eso en fisiología ustedes lo van a ver con mayor detenimiento, pero por ejemplo, las células beta tienen ellos GLUT2, las células musculares tienen canales GLUT4 que van a permitir el paso o el ingreso de glucosa hacia las células. En este caso, la fructosa ingresa al enterocito a través de estos canales GLUT5 y a través de los canales GLUT2 y GLUT5, nuevamente el enterocito envía a esta galactosa, glucosa y fructosa hacia el torrente sanguíneo, hacia los vasos sanguíneos, para que de ahí puedan ir hacia todas las células del cuerpo, distribuidas a todas las células del cuerpo, ¿no? Acá también este transporte activo se da a través de un cotransportador que es el transportador sodio-glucosa, cotransportador SGLT1. Este SGLT1 no solamente lo vamos a encontrar en el enterocito, también lo vamos a encontrar a nivel a nivel renal, a nivel de los túbulos contorneados, proximales sobre todo. Muy bien. Entonces, una vez que, por ejemplo, esta es una célula beta, por ejemplo. La célula beta, este es un ejemplo de célula beta. La célula beta, para que pueda producir insulina, necesita energía. ¿Cómo necesita energía? A través de la glucosa. Entonces, la glucosa va a ingresar, en el caso de la célula beta, del GLUT2, ¿no? ¿Para qué? Para que este GLUT2, al aperturarse, permita el ingreso de glucosa dentro del citoplasma de la célula beta pancreática. Y así, acá mismo, miren, este procedimiento que ustedes ven acá con el puntero, esto es la glucólisis, ¿no? Se va a destruir esta glucosa para producir energía ATP. Al producir energía ATP, esta célula, que es la célula beta, pues va a ocasionar la liberación de insulina, que es su función de esta célula beta. Ahora vamos, por ejemplo, igual acá, miren, ve, nuevamente la glucosa ingresa a una célula beta a través del GLUT2 para que finalmente dentro de la célula beta esta glucosa ingrese finalmente a la mitocondria, ingrese al ciclo de Krebs. En esta célula beta pancreática se produzca ATP y este ATP sea finalmente quien pueda darle la energía suficiente a esta célula para cumplir su función. ¿Cuál es la función de la célula beta en este caso? Pues despolarizarse para poder producir o secretar insulina. ¿Ok? Esto más o menos es igual, miren, ve, igual, la glucosa entra a la célula, ¿no? Esta glucosa que viene del torrente sanguíneo, ¿no? Esta glucosa que viene del torrente sanguíneo entra generalmente al citoplasma de todas las células. Y dentro del citoplasma de todas las células se va a dar esto, miren, desde glucosa hasta piruvato. Todo esto es la glucólisis. Todo esto es la glucólisis. ¿Para qué? Para que el piruvato, en presencia de oxígeno, forme acetil-CoA y así pueda darse el famoso ciclo de Krebs, que ustedes ya lo deben haber realizado, y así producir ATP para la función de esa célula determinada. En algunas células, como las células beta, o por ejemplo, como las células del cerebro, no necesitan insulina para que la glucosa ingrese al interior de su citoplasma. Las células neuronales jóvenes no necesitan insulina para que la glucosa pueda ingresar. Es decir, las células neuronales no son insulino dependientes. Sin embargo, las células musculares, ¿no? Por ejemplo, el músculo estriado sí necesita de insulina para que recién la glucosa pueda activarse y así poder ingresar la glucosa al interior de la célula muscular y ocasionar así la glucólisis. ¿Cuáles son los carbohidratos? Por acá les voy a dejar yo a ustedes ejemplos de carbohidratos monosacáridos, como la glucosa, fructosa y galactosa, que es básicamente la forma de cómo se absorbe a nivel intestinal, disacáridos como la sacarosa, maltosa, lactosa. También ejemplos de oligosacáridos y polisacáridos, como la amilopeptina y amilosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de glucólisis, les mencionaba yo, cuando nosotros hablamos de glucólisis jóvenes, les mencionaba yo que glucólisis es básicamente hablar de destrucción de la glucosa, ¿no? Lisis, ¿no? Lisis molecular. Entonces, cuando nosotros hablamos de lisis molecular, pues tenemos que, como bien mencionarles o decir después que
el principal componente del cual vamos a estar viendo todo esto, pues es la glucosa. Si ustedes pueden ver acá en esta figura donde está el puntero, ¿ustedes pueden ver el puntero, jóvenes? Sí, profesor. Jóvenes, ¿se puede ver el puntero? Sí, profesor, se puede. Si ustedes cuentan acá del 1, 2, 3, 4, 5, 6. La glucosa es una estructura bioquímica que cuenta con 6 carbonos, ¿no? Y puede ser generalmente, puede formar polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, como la fructosa. Ingresado esta glucosa al citoplasma de todas las células, ¿no? Una vez ingresada esta glucosa al citoplasma de todas las células, dentro del citoplasma se van a dar diferentes reacciones bioquímicas producto de ciertas enzimas. Acá tenemos enzimas quinasas, isomerasas, mutasas, deshidrogenasas. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros, ¿no?, mencionan una quinasa, cuando nosotros mencionamos o escuchamos una enzima quinasa, ténganlo por seguro que tiene que estar regulado por el ATP. Quinasa es sinónimo de ATP, ya sea para formar ATP o para perder una molécula de fósforo. Entonces, quinasa tienen que ver con ATP, para sumar o quitar una molécula de fósforo inorgánico. ATP. Las isomerasas crean isómeros, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Que los isómeros simplemente son estructuras similares con una posición diferente nada más, una distribución diferente, pero son similares. Las mutasas son las que cambian de lugar a un grupo fosfato y las deshidrogenasas generalmente quitan hidrógeno. Entonces, a ver.
nuevamente, los isómeros, ¿no? Recuerden, tienen el mismo número de átomos, ¿no? El mismo número de átomos, ¿no? Estos isómeros, las isomerasas van a crear isómeros con el mismo número de átomos, pero que simplemente van a estar organizados de manera diferente. Entonces, cuando nuevamente la glucosa ingresa al citoplasma, jóvenes, por acción de una exoquinasa, ¿no? Asa, enzima. Esta glucosa, por acción de esta glucoquinasa, en presencia del cofactor magnesio, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que este ATP, ¿no? Que ustedes ven acá, el adenosín trifosfato, pierda una molécula de fósforo inorgánico, ¿no? Había dicho yo que todo lo que tiene que ver con quinasa tiene que ver con ATP. En este caso, este ATP está perdiendo una molécula de fósforo inorgánico. Por lo tanto, este ATP se va a convertir en de adenosín trifosfato, va a pasar a adenosín difosfato. Entonces, este ATP, como ya perdió una molécula de fósforo, ¿cierto? Ese fósforo se va a unir a esta glucosa, formando así la glucosa 6-fosfato, porque tiene que ver en la posición del carbono número 6, ahí va a estar ese fósforo inorgánico, formando la glucosa 6-fosfato. Entonces, esta es la primera reacción. Y esta es una reacción, miren, ve, irreversible. Esta primera conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, jóvenes, es una reacción irreversible. La glucólisis tiene 3 reacciones irreversibles. Esta es la primera, ¿no? Una vez formada la glucosa 6-fosfato, ¿no? Yo voy a crear una isomerasa, ¿no? A través de la glucosa fosfato isomerasa. Esta enzima glucosa fosfato isomerasa lo que va a hacer es crearme un isómero. ¿Qué había dicho que era un isómero? Es una estructura que tiene un mismo número de átomos, solamente que está organizado de manera diferente. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy cambiando la glucosa por fructosa, nada más, a través de esta enzima, glucosa fosfato isomerasa. Entonces, mantengo la posición 6 del fosfato, lo que hago es cambiar glucosa por fructosa gracias a esta enzima. Entonces, en este momento yo ya tengo la fructosa 6-fosfato. Nuevamente, esta fructosa 6-fosfato, por acción de la fosfofructoquinasa, quinasa nuevamente, otra vez, quinasa ATP, ganar o perder fósforo inorgánico. Este ATP nuevamente pierde un ADP, ¿no? Pierde un fósforo inorgánico, pasando de adenosín trifosfato a pasando de adenosín trifosfato, sí, a adenosín difosfato. Por lo tanto, ya voy a tener de esta fructosa 6-fosfato que está en la posición 6, es fosfato inorgánico, ahora voy a tener otro fosfato más. ¿Dónde va a estar este fosfato? Ya va a estar ahora en la posición 1. O sea, voy a estar ante la fructosa 1,6, ya no fosfato, como son 2 ahora, 1,6 bifosfato. Entonces acá voy a tener a la fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, yo en este momento tengo una fructosa asociado a 2 moléculas de fosfato, ¿no? Entonces, en este momento, aquí, a través de esta fosfofructoquinasa, se da la segunda reacción irreversible de la glucólisis. En este momento, jóvenes, esta fructosa 1,6 bifosfato va a sufrir una reacción bioquímica a través de una enzima aldosa, que es la fructosa bifosfato aldolasa, ¿no? Esta fructosa bifosfato aldolasa lo que va a hacer, jóvenes, es partir esta fructosa 1,6 bifosfato en 2. Acá, así miren, ustedes ven el puntero como si esto se partiera en 2, así, cortado por el centro. Entonces, cortado por el centro. Habíamos dicho que la cantidad de moléculas de esta estructura son 6 carbonos, ¿cierto? Hemos empezado que la glucosa es hemos empezado diciendo que es una hexosa porque tiene 6 carbonos. Entonces, de estos 6 carbonos que también tienen acá, se van a partir en 3 por un lado y 3 carbonos por otro lado.
o sea, esta enzima, fructosa bifosfato o aldolasa, va a convertir a la fructosa 1,6 bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxicetona fosfato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, ve, el gliceraldehído 3-fosfato tiene 1, 2, 3 moléculas de carbono y su fósforo inorgánico. Acá está, 1, 2, 3, fósforo inorgánico. Acá está. Y la otra mitad, ¿no? 1, 2, 3 carbonos más el otro fósforo, igual. La dihidroacetona fosfato también tiene sus 3 moléculas de carbono unidos a su fósforo inorgánico. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Que esta dihidroxiacetona fosfato, esta molécula dihidroacetona fosfato, puede convertirse también en gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosa fosfato isomerasa. Entonces, esta enzima triosa fosfato isomerasa me convierte la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, en este momento, yo voy a tener, en este momento de la glucólisis, yo voy a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta inicialmente, esta sería la primera molécula inicialmente, y luego la segunda molécula sería esto, la dihidroxicetona fosfato, que se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosa fosfato isomerasa. Por eso decimos, finalmente, que por una molécula de glucosa, en la glicólisis, voy a tener 2 moléculas de piruvato, ¿no? Porque van a ser 2 gliceraldehído, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, las que finalmente me van a dar, ¿no? Me van a dar las 2 moléculas finales de piruvato. Muy bien, jóvenes. Entonces, a partir de acá, recuerden ustedes, a partir de este punto que está con puntos azulitos, ya vamos a multiplicar el resultado por 2, ¿no? Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Va a ser oxidado a través del gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, ¿no? Quita hidrógeno de este NAD reducido, quita hidrógeno y lo convierte en NAD oxidado, ¿no? Y a su vez también le agrega un grupo de fósforo, ¿no? Es por eso que en este momento, a través del gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, en vez del cofactor magnesio, ¿no? Se va a formar el 1,3 bifosfo, 1,3 bifosfoglicerato. Acá está. 1 en la posición 1 y en la posición 3 va a estar el fósforo inorgánico de este fosfoglicerato. Entonces, una vez formado el 1,3 bifosfoglicerato, aparece nuevamente otra enzima llamada quinasa. En este caso, la fosfogliceraldehído quinasa, que nuevamente en esta oportunidad, ¿no? ¿No? Le quita, o sea, al ADP, ¿no? Al ADP, al adenosín difosfato, le añade un grupo fosfato que tiene este bifosfoglicerato. Le añade al ADP un grupo de fósforo inorgánico. Le añade un grupo fosfato y este ADP se convierte en ATP, ¿no? Entonces, acá está, se convierte en ATP. Al convertirse en ATP, ¿no? Este 1,3 bifosfoglicerato pierde un grupo de fosfato, por lo tanto se queda nada más como 3-fosfoglicerato, ¿no? Este 3-fosfoglicerato, por acción de la enzima fosfoglicérido maleasa, ¿no? Mutasa, por esta enzima fosfoglicérido mutasa, lo que va a hacer es simplemente cambiar en un lugar del grupo fosfato. Estaba en la posición 3, lo va a pasar a la posición 2. Por lo tanto, por esta enzima fosfoglicérido mutasa, el fósforo que está en la posición 3 de este fosfoglicerato va a pasar a la posición 2
de este fosfoglicerato. Entonces, este 2-fosfoglicerato, ¿no? Por acción de la enolasa, ¿no? Por acción de la enolasa va a haber formación de agua y en presencia del cofactor magnesio, ¿no? Me va a formar fosfoenolpiruvato. Y finalmente, este fosfoenolpiruvato, ¿no? Por acción de la piruvato quinasa, nuevamente ATP, ¿no? Nuevamente ATP. Este fósforo inorgánico va a pasar a unirse a esta adenosín difosfato, a este ADP para formar ATP. Al formar ATP me va a quedar una nueva estructura que sería el piruvato, porque a este fosfoenolpiruvato ya le quité ese fósforo inorgánico, quedándome finalmente piruvato, y esta es la tercera reacción irreversible que se da durante la glicólisis. En conclusión, una molécula de glucosa durante la glucólisis me va a dar la formación de 2 moléculas de piruvato, ¿no? 2 moléculas de piruvato, y también la formación de 2 moléculas de ATP. ¿Ya, jóvenes? 2 moléculas de ATP. Ahora, y ustedes me dirán, ¿pero por qué hay formación de 2 moléculas de ATP? Miren, acá, por ejemplo, en la primera reacción perdemos un fósforo inorgánico. Estamos perdiendo uno. Acá el ATP le cede al ADP. Acá perdemos otra molécula de fósforo inorgánico. Acá está. Ya perdimos 2. Ya perdimos 2, ¿no? Pero acá ganamos nuevamente, miren. Acá ganamos, ¿no? ADP se agrega y gana y se forma un ATP. Va la formación de un ATP. Y acá está la siguiente formación de ATP. Entonces, si ustedes lo analizan bien, a partir de acá, como ya tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, hay 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, como son 2 moléculas, me quiere decir que voy a ganar, ¿no? 4 moléculas de ATP en esta reacción. Al ganar, acá va la primera molécula de ATP más la segunda molécula de ATP. Estoy formando ATP. Entonces voy a formar 2 moléculas de ATP por cada gliceraldehído fosfato. Pero hemos dicho que a partir de acá son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Como son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, voy a ganar 4 ATP, ¿no? Pero en teoría acaba de haber la formación de 4 ATPs, pero recuerden que inicialmente perdimos 2 ATPs en la primera reacción. Entonces, al 4 menos 2, me quedan 2 ATP. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí, acá está, miren. Entonces, por cada molécula de glucosa se genera 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAT reducido. Acá, este NAT reducido. ¿Por qué 2 moléculas? Acá está, con este gliceraldehído, acá hay la formación de una molécula de NAT, pero hemos dicho que a partir de acá son 2 moléculas de gliceraldehído, acá serían 1 más 2, 2 moléculas de NAT oxidado, que es lo que se gana. Ya, NAT reducido. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta acá alguna pregunta? Espero que no se hayan mareado. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, les voy a dejar, jóvenes, otra forma de cómo se da la glucólisis nuevamente. Acá está de cómo la glucosa ingresa, jóvenes,
al interior del citoplasma, las diferentes reacciones, y acá también a partir de acá, como a partir de esta aldolasa, ya se forman dos moléculas de fosfogliceraldehído que les menciono, y a partir de ahí ya tenemos dos moléculas, ¿no? Que para que finalmente se pueda formar dos moléculas de piruvato. Bueno, igual les dejo estos jóvenes para que lo puedan repasar de la forma como ustedes quieran, ¿no? Este para mí es la ideal, pero acá también les dejo para que ustedes puedan guiarse. Ahora, este procedimiento, jóvenes, este procedimiento de la glucólisis, si ustedes cuentan acá, son 10 reacciones catalizadas. Todo de la glucólisis consta de 10 reacciones catalizadas. Y si bien es cierto, vamos a hablar de fosforilación oxidativa, en la glucólisis hay dos reacciones que se van a fosforilar, pero a nivel del propio sustrato, que son cuando entra a tallar la enzima fosfoglicerato quinasa y la enzima piruvato quinasa. Son los dos procesos de fosforilación que se dan a nivel del sustrato de glucosa, ¿ya? A ver, hay reacciones que se pueden regular. Acá está, les mencionaba yo que hay reacciones que se pueden regular y que son irreversibles. Acá están las enzimas que participan. Recuerden que hay 3 reacciones que son irreversibles. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, cuando finalmente, jóvenes, llegamos a piruvato, ¿no? Les decía que hay 2 moléculas de piruvato, 2. Algunas bibliografías lo van a encontrar como ácido pirúvico, ¿no? Y lo que debe suceder a continuación, jóvenes, es que este ácido pirúvico o estas 2 moléculas de piruvato formen acetil-CoA, ¿no? Para que puedan ingresar al ciclo de Krebs y producir así ATP. Pero eso generalmente se da en presencia de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, este piruvato o ácido pirúvico, por acción de esta enzima deshidrogenasa láctica, ¿no? Va a oxidar este NAD reducido y lo va a convertir en NAD oxidado para que estas 2 moléculas de ácido pirúvico me formen 2 moléculas de ácido láctico. Entonces, la glucólisis termina con la formación de 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿cierto? O de piruvato. Estas 2 moléculas de piruvato deberían ingresar al ciclo de Krebs a través de acetil-CoA en las mitocondrias, ¿cierto? Nuevamente, el ácido pirúvico, piruvato, se forma en el citoplasma de las células. Entonces, este ácido pirúvico va a ingresar a la mitocondria como acetil-CoA para que luego ingrese al ciclo de Krebs. Eso se da en presencia de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, este ácido pirúvico va a formar ácido láctico por acción de la enzima deshidrogenasa láctica. ¿Ok? ¿Cómo se regula la glucólisis? Generalmente se regula a través de sus 3 reacciones irreversibles, ¿no? La primera reacción es ni bien pasa la glucosa a la glucosa 6-fosfato a través de la enzima hexoquinasa, ¿no? Entonces, esta enzima hexoquinasa convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿no? Cuando ya hay mucha glucosa 6-fosfato, este exceso de glucosa 6-fosfato regula a la hexoquinasa, la inhibe. ¿Para qué? Para que le diga, pues ya sabes que ya hay mucha glucosa 6-fosfato en el interior de las células, en el citoplasma ya tenemos mucha glucosa 6-fosfato, así que hexoquinasa, relájate, tranquilízate, ya no funciona. Ya tiene una especie de inhibición o de inhibición, ¿no? Por retroalimentación, ¿no? La segunda se da a nivel de la fosfofructoquinasa, ¿ok? A nivel de la fosfofructoquinasa, que de paso se mencionan que es la reacción más importante, ¿no? Esta fosfofructoquinasa convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-trifosfato, ¿no? Es decir, le agrega un fosfato más a la fructosa. Entonces, la fosfofructoquinasa está estimulada por la formación de AMP, por la fructosa 2,6-bifosfato y por la ADP. Estas estructuras estimulan la acción de la fosfofructoquinasa. Cuando ya hay mucho ATP o citrato, este exceso de ATP y citrato inhibe a la fosfofructoquinasa. Y por último,
La última reacción irreversible que tenemos, la última regulación se da a nivel de la enzima piruvato quinasa. La piruvato quinasa me va a aumentar, ¿no? En este caso, igual, ¿no? El aumento de la fructosa 1,6 fosfato va a estimularlo, mientras que la ATP, ¿no? La ATP y la acetil-CoA van a inhibir a esta enzima. Hay que recordarles, jóvenes, que también hay hormonas que regulan la glucólisis. ¿Cuáles son? La insulina y el glucagón, ¿no? La insulina estimula la glucólisis. ¿Por qué estimula la glucólisis? Porque les he dicho que la insulina tiene que secretarse, unirse a sus receptores en las diferentes células, como por ejemplo las células musculares, se une a su receptor, ¿para qué? Para que la glucosa pueda ingresar al citoplasma de las células. Y si la glucosa ingresa al citoplasma de las células, ¿qué se va a dar? Se va a dar la glucólisis. Por ende, la insulina estimula la glucólisis, mientras que el efecto contrario, el glucagón, es quien inhibe la glucólisis. El glucagón inhibe la glucólisis, jóvenes. Entonces recuerden, la insulina es secretada por las células beta pancreáticas, mientras que el glucagón es secretada por las células alfa del páncreas. En conclusión, con glucólisis, jóvenes, ¿no? La oxidación de una molécula de glucosa genera un equivalente finalmente, ¿no? De 2 ATPs más 6 ATPs previos que habían por la formación de NAD, ¿no? Forman un total de 8 ATPs. Por cada molécula de glucosa se obtiene como producto 2 moléculas de piruvato. La glucólisis ocurre en el citoplasma de las células. 10 reacciones al momento y en condiciones de ausencia de oxígeno va a producir fermentación láctica, es decir, la formación de ácido láctico. Y esta glicólisis se regula a través de las 3 reacciones irreversibles que presenta este procedimiento. Vamos ahora con lo que es la gluconeogénesis, que es la formación o la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, es decir, a partir de compuestos que no sean carbohidratos, ¿no? ¿Dónde se da principalmente esta función? A nivel hepático, a nivel renal, ¿no? No es un proceso inverso a la glicólisis, porque muchos pensarán, la gluconeogénesis va a ser lo contrario a la glucólisis. No, sí tiene mucho parecido, pero no necesariamente es un proceso inverso a la glicólisis, ¿no? Esto generalmente se va a dar, a diferencia de la glicólisis que se da solamente en el citoplasma, la gluconeogénesis se va a dar en el citoplasma de las células como en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, ¿no? Generalmente, como ya les mencioné, que utilizamos estructuras, sustancias que no son carbohidratos, generalmente utilizamos acá, jóvenes, aminoácidos, ácidos grasos, ácido láctico, para poder formar, pero el primero en ser utilizados son los ácidos grasos, los lípidos. Entonces la gluconeogénesis se da primero con los lípidos, luego con los aminoácidos glucogénicos, o sea, no todos los aminoácidos son glucogénicos, ¿ah? Por ejemplo, los aminoácidos glucogénicos son el aspartato, la aspargina, ¿no? Y en caso de ausencia de oxígeno, con el lactato. Entonces, para convertir dos piruvatos, jóvenes, en una molécula de glucosa, vamos a requerir de un gasto energético correspondiente a 6 ATPs. ¿Ya? Miren ustedes, entonces, acá está, parece complicado, no lo es, no hay que asustarnos por esto. Entonces, miren, les había mencionado que tomamos primero los lípidos, acá está, ¿no? Los triglicéridos están formados por un glicerol más 3 ácidos grasos libres, ¿no? Acá, y tomamos el glicerol para poder formar glucosa a partir de sustancias que no sean carbohidratos. Acá tenemos el lactato, por ejemplo, ¿no? En situaciones anaeróbicas, ¿no? El lactato, y acá están los aminoácidos glucogénicos. A ver, si tomamos el lactato, como ustedes pueden ver acá, el lactato se va a convertir en piruvato a través de la lactato deshidrogenasa, ¿no? Vamos a reducir al NAD oxidado, lo vamos a pasar a NAD reducido. Entonces, con este NAD reducido, el lactato se convierte en piruvato. Este piruvato ingresa a la mitocondria. Y en la mitocondria, por eso les decía que esta reacción de la gluconeogénesis se da tanto en el citoplasma como en la mitocondria. El lactato acá está en el citoplasma. Entonces, el piruvato dentro de la mitocondria
por acción de la enzima piruvato carboxilasa, ¿no? En presencia de ATP y de los cofactores como el CO2 y la biotina, va a formar oxalacetato. Este oxalacetato a través de una enzima malato deshidrogenasa. Esta malato deshidrogenasa lo vamos a encontrar tanto en la mitocondria como en el citoplasma. Entonces, la malato deshidrogenasa de la mitocondria me va a convertir este oxalacetato en malato. El malato sale al citoplasma, fuera de la mitocondria, y nuevamente este malato, nuevamente por la malato deshidrogenasa que está en el citoplasma, ¿no? Nuevamente va de un NAT oxidado, va a pasar a un NAT reducido y se va a formar el oxalacetato. Este oxalacetato, ¿no? A partir de acá, por ejemplo, este oxalacetato, a partir de acá ya también pueden intervenir los aminoácidos glucogénicos como el aspartato, la aspargina que les mencionaba, para que al formarse oxalacetato, ya sea por esta vía de lactato o ya sea a través de estos aminoácidos glucogénicos, se forma oxalacetato, ¿no? En presencia de GT3, ¿no? De la fosfoenol piruvato carboxilasa, se va a perder CO2 para formar el fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato, en presencia de esta enzima enolasa con formación de agua, se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Y este 2-fosfoglicerato, por la enzima fosfoglicerato mutasa, lo va a convertir en 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato va a convertir por la enzima fosfoglicerato quinasa y por la presencia de ATP en 1,3 bifosfoglicerato. O sea, nuevamente este ATP va a perder una molécula de fósforo inorgánico y lo va a pasar a la posición 1, 1,3, convirtiéndose en 1,3 bifosfoglicerato. Este 1,3 bifosfoglicerato, ¿no? Nuevamente, este fósforo inorgánico de un NAT reducido se va a oxidar, toma este fósforo inorgánico a través del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Convirtiéndolo al 1,3 bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato puede pasar a dihidrohidroxiacetona fosfato por la fosfotriosisomerasa. Una vez que está convertido en gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato, aparecen estas enzimas, la aldolasa. Y la aldolasa va a convertir a la dihidroxiacetona fosfato y o gliceraldehído 3-fosfato, lo va a convertir en fructosa 1,6 bifosfato. Igual acá, estos triglicéridos que están formados, como les decía, por glicerol y 3 ácidos grasos, este glicerol, por encima de la acción glicerol quinasa y este ATP que pierde un fósforo inorgánico para formar ADP, ese fósforo inorgánico se une al glicerol formando el glicerol 3-fosfato, quien por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato. Y nuevamente, una vez convertido en dihidroxiacetona fosfato, nuevamente estos triglicéridos pueden formar fructosa 1,6 fosfato. Y esta fructosa 1,6 bifosfato es importante porque aquí, por acción de la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa, se va a convertir en fructosa 6 fosfato, o sea, le quita un fosfato inorgánico, quedándose solamente con en la posición 6 este fosfato, ¿no? Entonces, al formarse la fructosa 6-fosfato, se va a formar por encima de la fosfoglucoisomerasa, esta fructosa pasa a glucosa, ¿no? Similar a la glucólisis. Esta fructosa pasa a glucosa. Y esta glucosa 6-fosfato, recuerden que esto no puede salir del citoplasma de las células, no puede salir como glucosa 6-fosfato, a través de esta enzima, glucosa 6-fosfatasa se convierte en glucosa, ¿no? Se convierte en glucosa para que esa célula pueda utilizar esa energía. Cuando ya tenemos mucha glucosa, jóvenes, ya hay un exceso de glucosa, las células ya no necesitan glucosa, pues lo que hace nuestro sistema es almacenar esta glucosa. ¿Y cómo lo almacenamos? A través de glucógeno, ¿no? Entonces, esta glucosa, cuando ya hay mucha glucosa, recuerden ustedes que este exceso de glucosa regula esta enzima glucosa 6-fosfatasa, la inhibe porque dice, ya hay mucha glucosa. Entonces se queda como glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato, por acción de la fosfoglucomutasa, la glucógeno sintasa y la glucógeno nuevamente sintasa, se va a convertir de glucosa 6-fosfato
a glucógeno. Y es así como se va a almacenar, ¿no? Tanto en el músculo, ¿no? Tanto como a nivel hepático. Y se almacena la glucosa en forma de glucógeno. Y esto va a ser muy importante que ustedes lo recuerden para la siguiente clase de glucógeno, de glucogenólisis o glucogenoneogénesis. ¿Ya, jóvenes? ¿Cuál es el producto final de todo esto? En esta reacción, finalmente va a haber la formación de dos, inicialmente habían, recuerdan ustedes, dos ácidos pirúvicos, 4 ATP, 2 GTP, 2 NAD, pues finalmente va a haber la formación de glucosa, dos ácidos pirúvicos, una molécula de glucosa, más 4 moléculas de ADP, 2 de GDP, 6 fósforos inorgánicos y la formación de 2 moléculas NAD oxidados, ¿no? Básicamente acá está la formación de las 4 más 2, 6 ATPs básicamente, que les mencionaba que es lo que se utiliza para que se pueda formar una molécula de glucosa. Entonces, en conclusión, recuerden ustedes, para que se pueda formar una molécula de glucosa, necesito 2 piruvatos, 6 moléculas de energía y 2 moléculas de NAD reducido. ¿Cómo se regula? Bueno, básicamente la regulación se da por retroalimentación, como les decía, ¿no? En la glucólisis, ¿no? Que son más o menos para comparar glucólisis con gluconeogénesis. En la glucólisis, jóvenes, de glucosa pasaba a glucosa 6-fosfato, ¿cierto? En la gluconeogénesis, de la glucosa 6-fosfato debe pasar a glucosa, ¿no? A través de esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. Acá está mi nombre. Glucosa 6-fosfatasa. Entonces, a partir de esta glucosa, ¿no? Esta glucosa 6-fosfatasa se va a convertir en glucosa en la gluconeogénesis. Entonces, esta enzima es la que regula, jóvenes, finalmente la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa en la gluconeogénesis. Acá está, miren nuevamente, glucosa 6-fosfato por encima de la acción glucosa 6-fosfatasa se convierte en glucosa. Acá está, glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Ok. La otra regulación, son 3 tipos de regulaciones, básicamente se dan igual a nivel de la fructosa, mírenme, en las reducciones, en las reacciones irreversibles, igualito, ¿no? La fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bifosfato, esto se da en la glucólisis, mientras que en la gluconeogénesis, esta fructosa 1,6-fosfato, por acción de esta fructosa bifosfatasa, lo va a convertir en fructosa 6-fosfato. ¿Y por qué es importante convertirlo en glucosa 6-fosfato? De fructosa 1,6-bifosfato, a fructosa 6-fosfato. Acá está, miren. Acá está. Fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Esta es la segunda regulación. Primera regulación es esta. Segunda regulación de fructosa 1,6 a fructosa 6-fosfato. Y la tercera regulación de la fructosa, finalmente de la fructosa 1,6-fosfato, acá miren, ve, en la formación de piruvato, este piruvato se va a convertir en oxal acetal. En conclusión, jóvenes, básicamente esta es la regulación de la gluconeogénesis, casi similar con la glucólisis. En conclusiones, la gluconeogénesis se basa en la formación de glucosa a partir de fuentes no glucídicas como lactato, ciertos aminoácidos y triglicéridos. Ya les expliqué, no todos los aminoácidos son glucídicos. Ocurre principalmente en el hígado y riñones, y el costo energético de unir 2 piruvatos para formar una molécula de glucosa es de 6 ATPs. Les mencionaba 4 ATPs más 2 GTP. Entonces, este es el gasto energético. Recuerden que 2 piruvatos recién me forman una molécula de glucosa. Muy bien, jóvenes. Bueno, lamento que no estemos presentes, ¿no? Porque les estaría preguntando y también dejaría que ustedes pregunten, pero bueno, lamentablemente no se puede por las circunstancias. Vamos a hablar ahora, jóvenes, sobre el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. A ver, entonces, cuando ya se ha dado, jóvenes, todos estos procesos, ciclo de Krebs, glucólisis, ya finalmente va a haber formación de energía, ¿no? Entonces,
es aquí donde finalmente se tiene que dar el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Para simplemente definir qué es fosforilación oxidativa, nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Si un compuesto recibe electrones, este compuesto se reduce. Si un compuesto pierde electrones, este compuesto se oxida. ¿Ok? Pues este fierro, ¿no? Este fierro gana 2 electrones, ¿no? Entonces, si recibe 2 electrones, decimos que es un fierro reducido. Igual, este fierro reducido, acá nuevamente, jóvenes. Si este fierro recibe estos 2 electrones, ¿no? Si este fierro recibe estos 2 electrones, decimos que este fierro se reduce. Sería un fierro reducido. Ahora, igual acá, si este fierro recibe 3 electrones, teníamos un fierro más 3, ¿no? Que es la metahemoglobina. Pero en la metahemoglobina, como está recibiendo 3 electrones, decimos que este es un compuesto de fierro reducido. Ahora, si por ejemplo inicialmente este fierro que ha recibido 2 electrones cede nuevamente, pierde esos 2 electrones, ¿no? Decimos que este compuesto vuelve a su estado neutro, que es un compuesto oxidado, porque está perdiendo electrones. Igual acá, esos 3 electrones que ganó, los pierde y regresa a fierro neutro, decimos que este fierro está oxidado. ¿Sí? Disculpe, la presentación. ¿Perdón? No se está viendo la Doctor, presentación. no se visualiza su presentación. Ah, ok, gracias. Gracias por avisar. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Un momentito. ¿Ahora ya lo pueden visualizar? Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces les resumo nuevamente. Si un compuesto recibe electrones, este compuesto se reduce. Si un compuesto pierde electrones, este compuesto se oxida. Ejemplo, el fierro, ¿no? Ejemplo, el fierro. Este fierro es su estado neutro, oxidado. ¿Ok? Si este fierro recibe 2 electrones, ¿no? Se va a convertir en fierro más 2, o sea, se reduce. Es un fierro reducido porque está recibiendo 2 electrones. Ejemplo, la hemoglobina. Ahora, si este fierro recibe 3 electrones, ¿no? Que es la metahemoglobina, el fierro más 3, como está recibiendo, decimos que este fierro está reducido. ¿Ok? Este fierro está reducido. Ahora, si este fierro, esta hemoglobina, que es fierro reducido más 2, ¿no? Pierde estos 2 electrones nuevamente. Al perder estos 2 electrones, este compuesto vuelve a su estado neutro, que es oxidado. Acá decimos que este compuesto se ha oxidado, sería un fierro oxidado. ¿Ok? Porque está perdiendo 2 electrones. Lo mismo, si estos 3 fierros que le fueron cedidos, estos 3 electrones que fueron cedidos, pierden nuevamente estos 3 electrones, este fierro vuelve a su estado neutral, que es un fierro oxidado. ¿Ok? Ejemplos, la hemoglobina y la metahemoglobina. Entonces, ustedes, cuando ya hay, miren, ve, todas las reacciones de aminoácidos, de glucólisis, con la formación de piruvato, acetilcolina, mitocondria, entra al ciclo de Krebs, los ácidos grasos, ¿no? Entonces, con la formación, miren, de NAD, ojo, todas estas estructuras que ven acá ustedes, la glucólisis, los aminoácidos, los ácidos grasos, ¿no? Todo el ciclo de Krebs, le van a dar 2 estructuras básicamente, el famoso NAD y el FAT, ¿no? Entonces, este NAD y este FAT van a entrar a la cadena respiratoria, jóvenes, ¿no? Van a entrar a la cadena respiratoria. ¿Que se da dónde? En las mitocondrias, ¿no? Entonces, generalmente la cantidad de moléculas que ingresan a la cadena respiratoria son 10 moléculas de NAD, producto de todo esto. Producto de todo esto,
generalmente entran a la cadena respiratoria por cada proceso 10 moléculas de NAD y 2 moléculas de FAT reducido, ¿no? 10 de NAD y 2 de FAT, ¿no? A ver, este FAT es la flavina adenina dinucleótido, ¿no? Esta flavina adenina dinucleótido, entonces ingresan a la cadena respiratoria. Entonces, más o menos se debería ver así, ¿no? Aminoácidos, glucólidos, ácidos grasos, piruvato, formación de acetil-CoA en la mitocondria, ingresan al ciclo de Krebs, finalmente, ¿quién ingresa a la cadena respiratoria? El NAD y el FAT, ¿no? El NAD y el FAT, ¿no? Van a ingresar a esta cadena respiratoria para la formación finalmente de ATP y la formación de agua, ¿no? Media molécula de oxígeno unido a los hidrógenos para la formación de agua. Y ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Todo esto es la fosforilación oxidativa, que es el proceso final ya de todo esto, jóvenes, ¿no? Ustedes pueden ver, hemos hablado ya de glucólisis, me imagino que han hablado del ciclo de Krebs con el doctor Lenín del Cuadro. Entonces, finalmente todo esto va a terminar en la cadena respiratoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de cadena respiratoria, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Esta es una mitocondria, que es una figura electrónica de la mitocondria. Esta mitocondria, jóvenes, tiene dentro de sus componentes, miren, primero así, tiene una membrana externa, una membrana interna, ¿no? Dentro de la membrana interna está lo que se llama la matriz mitocondrial, ¿no? Y entre la membrana interna y la membrana externa hay un espacio, que es el espacio intermembrana, ¿no? Acá está, miren, ¿no? Igual acá, más o menos. Dentro de la matriz, nosotros vamos a encontrar las famosas crestas mitocondriales. Entonces, matriz, crestas mitocondriales. Esta es la membrana interna, estas son las famosas crestas mitocondriales, membrana externa y el espacio intermembrana. Es importante que ustedes recuerden esto, porque yo sé que ustedes lo saben, es importante que lo recuerden para poder entender lo que es fosforilación oxidativa. Entonces, miren ustedes crestas. En estas crestas, ¿no? En estas crestas mitocondriales, ¿no? Acá tomamos un pedacito de esta cresta, mírenle, un cuadradito, ¿no? Tomamos este cuadradito de esta cresta mitocondrial y esta es la cresta mitocondrial que estamos tomando. La bicapa, esta es la membrana externa, ¿cierto? Perdón, esta es la membrana interna, ¿no? Esta es la membrana interna, esta es la matriz de la mitocondria y este es el espacio intermembrana, ¿no? Este es el espacio intermembrana. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta membrana interna, jóvenes, vamos a encontrar diferentes complejos, ¿no? Vamos a encontrar al complejo 1, al complejo 2, a la coenzima Q, al complejo 3, al citocromo C, al complejo 4 y al complejo 5, aunque este complejo 5 ahora ya tiene otro nombre, ya no le llaman complejo 5, sino le llaman complejo ATP sintasa, ¿no? Entonces, para que más o menos se ubiquen, nuevamente, matriz, membrana interna. En la membrana interna de la mitocondria encontramos los complejos. Complejo 1, 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4 y complejo 5 o ATP sintasa. Ok, entonces, nuevamente, esta es la membrana interna, donde está el puntero. Esta membrana interna, donde está el puntero, contiene diferentes complejos, ¿ok? Esta es la membrana interna. Muy bien. Membrana interna. Acá están los complejos que les acabo de mencionar, en la cresta mitocondrial. Membrana interna. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque, como le decía, el complejo 1, también llamado complejo NAC deshidrogenasa, el complejo 2, llamado succinato deshidrogenasa, el complejo del citocromo C, que está acá, el citocromo C, también llamado citocromo BC1, o el citocromo oxidasa, ¿no? Que es el complejo 4, y la coenzima Q o coenzima Q10 o ubiquinona, ¿no? Estos son los nombres que reciben estos complejos. El complejo 5, les vuelvo a repetir, también llamado ATP sintasa.
ATP sintasa. Ok. Muy bien, entonces acá están los complejos que les acabo de mencionar. Complejo 1 o NAC deshidrogenasa, el complejo 2 o complejo succinato deshidrogenasa, el complejo Q10 o citocromo Q10 o también llamado ubiquinona, el complejo 3 o citocromo BC1 y el complejo 4 o citocromo oxidasa. Y por último el ATP sintasa. ¿Por qué es importante esto? Habíamos dicho que habíamos mencionado, jóvenes, que finalmente al ingresar a la fosforilación oxidativa, vamos a ingresar con 10 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas de FAT reducido, ¿ya? Entonces, finalmente ingresa esa cantidad a la fosforilación oxidativa, producto de todas las reacciones bioquímicas que ya les he mencionado. Entonces, primero, el NAD reducido. Este NAD reducido va a perder 2 electrones y se va a convertir en NAD oxidado. Al perder 2 electrones, estos 2 electrones, jóvenes, van a pasar por este complejo, ¿no? Por este complejo 1, luego va a pasar al complejo 2, el complejo 3, al complejo 4, ¿no? Y una vez que estos 2 electrones pasan por estos complejos, finalmente estos 2 electrones van a ingresar a la matriz mitocondrial para que se una con media molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno para formar finalmente agua, ¿ya? Finalmente agua. Entonces, a medida que va pasando de complejo en complejo, hay mayor captación, mayor poder de captación, ¿no? Por ejemplo, el complejo 1 no tiene tanto poder de captación de estos 2 electrones a comparación del complejo 4, ¿no? Pero jóvenes, estas moléculas, estos 2 electrones van viajando desde el complejo 1 hasta el complejo 4. El único complejo que no interviene acá es el complejo 2. Si ustedes ven, el complejo 2 no llega hacia el espacio intermembranoso, ¿no? Solamente está ubicada en la membrana interna mitocondrial, pero no llega hacia el espacio intermembranoso. El complejo 2 tiene que ver con qué, jóvenes. El complejo 2 tiene que ver con el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, por estas moléculas NAD, al pasar, jóvenes, estos 2 electrones, ¿no? Al pasar estos 2 electrones de complejo en complejo, va a haber una liberación de 4 moléculas de hidrógeno al espacio intermembranoso, tanto del complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 libera solamente 2 moléculas de hidrógeno, ¿ok? Entonces, estas 2 moléculas de hidrógeno, miren, finalmente me va a ocasionar que este espacio intermembranoso tenga 10 moléculas de hidrogeniones. Y al tener 10 moléculas de hidrogeniones, este espacio intermembranoso se convierte en un espacio ácido, porque recuerden que a mayor cantidad de hidrogeniones, el pH disminuye. Entonces, el pH de este espacio intermembranoso es un pH ácido por la liberación de estos 4 hidrogeniones de cada complejo 1 y 3 y de 2 hidrogeniones por parte del complejo 4, producto del traslado de estas 2 moléculas de electrones que se ha dado al perder estos 2 electrones al convertirse de NAD reducido a NAD oxidado, ¿ya? Entonces, el NAD reducido me da finalmente la liberación al espacio intermembranoso de 10 moléculas de hidrógeno. Ahora vamos con el FAT, ¿no? Recuerden ustedes, se libera NAD y FAT. El FAT, nuevamente, está reducido, se va a oxidar. Y acá sí interviene el citocromo 2, ¿no? Transportando estos 2 electrones al complejo 3, al complejo 4, para que finalmente igual se formen moléculas de agua. Entonces, el complejo 2 no puede liberar electrones al espacio intermembranoso porque no llega hacia el otro lado, ¿no? Mientras que el complejo 3 libera 4 y el complejo 4 libera 2 hidrogeniones. Entonces, el FAT reducido al FAT oxidado, pues finalmente me va a liberar 6 moléculas de hidrógeno. ¿Ya, jóvenes? Acá está nuevamente, miren, ven, acá está más o menos lo que, a ver si me pueden seguir. El complejo 2 les decía yo, que tiene que ver con el ácido, con el ciclo de Krebs, con el ciclo del ácido cítrico o
con el ciclo del ácido tricarboxílico, y es acá cuando aparece el FAT, ¿no? El FAT, ¿no? Desde el complejo 1 aparece el NAT, hemos dicho que el NAT reducido se va a oxidar, y si ustedes pueden ver acá, ¿qué tenemos acá? Hidrógeno, libera hidrógeno, 4 moléculas de hidrógeno, ¿a dónde? Al espacio membranoso. Luego el complejo 3 también libera hidrógeno al espacio intermembranoso, y lo mismo libera el complejo 4 hidrógeno al espacio intermembranoso, con la formación de ¿qué? Con la formación de agua. ¿Ok? Reducido, sí, libera acá nuevamente hidrógeno, ¿no? Perdón, por el complejo 3 hidrógeno, por el complejo 4 nuevamente hidrógeno, dándome 6 moléculas de hidrógeno en el espacio intermembranoso. Ahora, una vez que yo tengo mi espacio intermembranoso lleno de hidrógeno, pues la idea es formar ATP, ¿no? Esa es la idea de todo esto, formar energía. Entonces, este exceso de hidrógenos que está en este espacio intermembranoso con un montón de hidrogeniones, con bastantes hidrogeniones, pues por cada 4 hidrogeniones en presencia de la ATP sintasa, voy a formar un ATP. Ese es el objetivo final de todo esto, jóvenes, formar ATP, ¿no? Entonces, por cada 4 hidrogeniones, ¿no? Este complejo 5 o ATP sintasa me va a formar una molécula de ATP. En conclusión, ¿no? Por cada molécula de NAD, recuerdan ustedes, hemos dicho que por cada molécula de NAD se liberan 10 hidrogeniones al espacio intermembranoso, 10 entre 4, una molécula de NAD me va a formar 2.5 ATP. El FAP, ¿no? Por cada molécula de FAP, ¿no? 4 que libera el complejo 3 y 2 hidrogeniones que libera el complejo 4, 4 más 2, 6. 6 entre 4, 1.5 ATP. Entonces, por cada molécula de NAP se liberan 2.5 ATP y por cada molécula de FAP se libera 1.5 ATP. Entonces, algunos... Y ahí tenemos la formación, jóvenes, de la energía en forma de ATP. Así de simple, jóvenes.